Sintonizarnos, recuerden que estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next TV. Hoy vamos a tocar diversos temas relacionados a la justicia, empezando por el caso Fisher, el caso de la operación Fisher, en la cual valga hacer una felicitación al Ministerio Público y valga felicitar al procurador que lidera el Ministerio Público por la operación llevada a cabo. Es decir, en toda la operación en donde se ha dado esta incautación de 10 millones de dólares en efectivo que han estado en un caleto, en un escondite, pues obviamente vamos a estar ante una operación que tiene algunos ribetes de ilegalidad, lo más probable definitivamente vinculados al tema del narcotráfico, y pues parece que esa es la información que tiene. Ha sido un duro golpe que se ha dado dentro de esa operación. Ahora, hoy yo tengo un resultado de esa audiencia que vi que la pusieron hace un momento en las redes del Ministerio Público y dijeron 51, habían 57 procesados y eran 51 detenciones provisionales. 4 creo que eran detenciones domiciliarias, es decir, arresto casa por cárcel, lo que conocen como casa por cárcel. Creo que se dieron 2 medidas cautelares de impedimento de salida y de firma, y hay una persona que hizo ya un acuerdo de pena, porque eso también pasa en la justicia panameña todos los días, y esa persona llegó a un acuerdo de pena y ya lo sancionaron por el delito y dijo, no quiero ir a hacer el proceso. ¿Quién es? No sé, ni me compete. ¿Por qué yo quiero ver estas cifras? Miren, de nuevo, hay que felicitar al Ministerio Público, hay que respaldar al Ministerio Público en su labor. Pero yo tengo que hacer aquí un acto de cautela, en donde yo necesito que dejen a la justicia operar. Porque yo puedo decirle, por experiencia como abogado, que de esas 57 procesados, por lo menos 1 o 2 decenas de personas van a resultar no vinculadas a esa operación. Estadísticamente, ojo, yo no he visto las interioridades de ese caso, no soy abogado en ese caso, simplemente les digo que estadísticamente he visto que por lo menos esa situación se va a dar. Entonces, el primer llamado es a los medios de comunicación, a las páginas digitales, a todos los que tienen que ver con eso, para que sean cautos en la forma en que manejan la información de las personas que están supuestamente vinculadas. Nosotros tenemos en algún momento que tomar una decisión como país de decir si nosotros queremos una justicia de señalamientos o queremos una justicia de pruebas. Si queremos una justicia de señalamientos, tenemos que decir en cuáles delitos no necesitamos pruebas. Basta con que señalen a la persona, basta que el Ministerio Público la señale o que una víctima la señale, y entonces no le vamos a dar ninguna oportunidad de defensa a la persona. La prensa va a señalar a quien quiere que vaya y según cómo vaya la popularidad o no de esa persona, la condenamos o no. Por supuesto, yo pienso que eso será un sistema arcaico, un sistema prehistórico, un sistema que incluso se utilizó para juzgar a Jesucristo, ¿no? En su momento dado, el pueblo avaló eso y claro, con la información que le daban en ese momento al pueblo, pues a la gente le decían, ¿lo crucificamos o no lo crucificamos? Y ya pues la gente sabe quién se salvó y quién no de esa cita histórica y bíblica de paso. ¿Por qué es importante esto? Yo veo, y este es un pilar que va a ser sostenido en este programa mientras yo viva y mientras yo lo conduzca. La presunción de inocencia se le respeta a todo el mundo. El proceso, el debido proceso, lo que la gente llama derechos humanos, por lo que se peleó desde la Revolución Francesa, desde antes de eso, pero por lo que se llegó a tener después de la Segunda Guerra Mundial como Carta de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de San José, que fue firmado por una cantidad impresionante de países, no hizo eso para proteger a nadie que fuera culpable de ningún delito.
los derechos humanos ni los debidos procesos se hicieron para eso. Se hizo porque se entiende que la única forma en que a usted le pueden determinar si es culpable o es inocente es a través de un proceso. O sea, si a usted lo acusan de lo que sea, usted tiene derecho a un proceso. Y ese proceso debe ser un debido proceso. Es decir, se tiene que cumplir con una fórmula para saber que ese proceso no se contamina. Y eso no está para proteger al culpable, eso está para proteger al inocente. Está para proteger que a usted no le vengan con un testigo comprado, para que a usted no le vengan con documentos falsificados, con copias simples, para que usted no le digan que usted va a tener 5 días de prueba, como la defensa, y si usted llega al día 6 no se lo aceptan, y a la fiscalía le digan, usted tiene 6 meses para investigar, y la fiscalía investigue 7, 8, 9, 10, 15, lo que le dé la gana, los años. Para eso hay un debido proceso. Hay un debido proceso para que usted, cuando le digan a usted, yo lo voy a investigar a usted de esto, de eso sea que a usted lo investigan y de eso sea que usted se defiende, y no que cuando usted y su abogado se prepararon con todo para llegar a juicio y defenderse de eso, usted termine en juicio oral y el fiscal le diga, no, le cambio la acusación. Entonces, para eso hay esas garantías, y esto es tan importante para un montón, para todos los delitos, pero un montón de circunstancias que han pasado, varias que me ha tocado vivirlas a título personal. Yo la semana pasada veía cómo se ataca en redes, incluso hoy día hasta influencers, pero en ese caso no me voy a referir porque soy parte dentro de ese proceso. Y llegará el momento donde la contraparte tendrá que demostrar si en verdad alguna vez fue tan siquiera accionista, todo lo que tenga que decir. Pero yo veo que los medios, y tienen amplia responsabilidad los medios, las páginas estas digitales, los periodistas irresponsables, de los señalamientos que hacen de forma prematura, y que ninguno de esos periodistas irresponsables, me refiero, hay muchos periodistas que son responsables, no quiero generalizar en esto, pero hay muchos periodistas irresponsables que dicen, esa persona hizo tal cosa, y no se han leído una página del expediente. Yo conozco muchos aquí que hablan del caso de Blue Apple, del caso de Odebrecht, del caso del Gallero, del caso de lo que saliera en la televisión. Y yo les garantizo que ni uno solo se había leído una página de ese expediente, que uno tiene 1 millón de páginas. Con eso les digo a ustedes cómo vamos nosotros en temas de justicia. Ahora mismo, en este segundo que yo les hablo, mi oficina, con otros colegas, incluyendo el fiscal Reinaldo Ceballos, con abogados colegas como parte acusadora, como parte querellante, Jorge Ceballos, Jaime Chambers, Adolfo Garibaldi, Rosa Castillo, y por mi despacho el licenciado Edgar Huertas y el licenciado Ernesto Mora, están llevando una audiencia en Colón, de la cual yo participé al inicio, nosotros acusando, en donde se da por el homicidio del búnker de Colón, del homicidio de las 7 personas, los 7 muchachos que fallecieron a tiros en el búnker de Colón. Yo tengo los nombres de las 2 personas que participaron. Estoy absolutamente convencido de que lo hicieron, pero ustedes no me han visto a mí aquí agarrando y soltando 1 y 2 y 3 y el nombre y haciendo, y tienen que condenarlo, porque quiero un tribunal que pueda hacer eso sin presiones. Esa decisión la debemos tener nosotros aproximadamente aquí, quizás lunes, martes, debemos tener esa decisión de eso, salvo que se habilite algo en el fin de semana. Pero en esa acusación, que es homicidio de 7 personas a la vez, quizás uno de los homicidios más violentos que ha tenido Panamá como tal, hubo un joven al inicio llamado Miguel Almanza, al que la fiscalía señaló. Y cuando nosotros llegamos como acusadores a ese caso, nosotros de salida nos llamó la atención un tufo. Tenían algunos pseudoinformes policiales que decían que tenían una información no eran concretos, y que hacían un retrato hablado, y que agarraran a la persona sobre un retrato hablado y decían, y capturamos a la persona.
¿cómo usted defiende mediáticamente a una persona? Y estoy hablando, le tocaba la contraparte, él no era representado mío, yo al contrario, me tocaba era acusarlo. De haber matado a 7 personas, ¿cómo usted defiende a esa persona de eso? Pasaron unos días de la investigación y quedó claro que ese muchacho no tenía nada que ver con el homicidio. Y yo todavía recuerdo cuando participé de esa audiencia que me preguntaron si yo objetaba que se le cambiara la medida cautelar. Y yo le dije al juez, no solamente es que no lo objeto, es que le ruego por todo lo que usted quiera que suelte a ese muchacho, porque ese muchacho no tiene nada que ver. Lo han confundido y en efecto le expliqué todo lo que había ocurrido como lo hicieron los otros colegas que me acompañaban en la querella. Y creo que eso le falta al Ministerio Público. Pero si nosotros como acusadores nos hubiéramos ido a los medios a decir, lo que pasa es que están soltando un asesino, que están soltando al que de la masacre del búnker, el país entero, sin saber lo que ocurría, solamente con la cantaleta de los acusadores de decir, oye, ¿por qué están soltando un tipo que mató 7 personas? ¿A quién se le iba a ocurrir eso? Claro, porque había que aclararle a la gente, hey, no hay nada que ese muchacho pueda vincularse al homicidio, y gracias a Dios para ese muchacho salió la investigación como llevaba hacia los otros 2 muchachos con muy buena claridad, porque si no hubieran aparecido esos otros 2, ese muchacho hubiera tenido un problema, y sobre todo si no era porque yo tengo que reconocer que todos mis colegas en la parte querellante coincidimos en, nosotros no queremos aquí quien la pague, nosotros queremos a quien la hizo, no a quien la pague. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo en que nosotros no podíamos, era inhumano ir a pedirle 50 años de cárcel a una persona que no había cometido el delito. Y les puedo decir esto porque también escuché la semana pasada, vi cuando falleció el colega del registro público, el subdirector del registro público. Lo primero que hacen es hacer eso un vínculo a tema de crimen organizado. Primera irresponsabilidad de las autoridades en general, Ministerio Público y Seguridad. Porque tú no puedes llegar y ver a una persona con 2 tiros ahí y decir, ya sabemos, esto fue un ajuste de cuentas o esto fue tal cosa. Nada. Tú no puedes decir eso. Tú no sabes si eso fue un crimen pasional, tú no sabes si le fueron a robar, tú no sabes si eso está vinculado. Y si tú lo puedes saber, entonces nosotros no necesitamos investigadores en Panamá. Tráiganme a esa persona, que esa persona tiene una bola de cristal y cuando llega al lugar ya sabe lo que está. Porque cuando aquí se empieza a hablar de ajustes de cuentas, de cuestiones, lo que se hace es empañar la imagen del propio occiso, de la persona que falleció. Y eso es irresponsable. Pero inmediatamente de eso yo veo un reportaje en donde dicen, lo que pasa es que él era amigo de Raúl Pineda. Entonces, bueno, como es amigo de Raúl Pineda, entonces por eso nosotros vamos a hacer, porque a Raúl Pineda lo vincularon también al homicidio de Juan Mesina. Segundo caso en el que yo intervine como acusador. A mí me tocó ser acusador en ese caso. Yo salgo de la Fiscalía Auxiliar e información que teníamos, y era una información real, y así se dijo, y dije que respetaba la presunción de inocencia, y dije que nosotros íbamos a investigar ese tema, era que había habido una existencia de una diferencia entre Juan Mesina y Raúl Pineda, diputado. Nosotros empezamos a hacer una investigación que, debo decir, yo lo hago por costumbre. Cuando nosotros tenemos, lo hace la Fiscalía, y nosotros en la oficina también vamos llevando nuestra secuencia de nuestra tesis y nuestra teoría de qué es lo que ocurre. De hecho, nosotros nos damos cuenta bastante rápido, en una semana, que Raúl Pineda en efecto no tenía nada que ver con el hecho. 0 tenía que ver con el hecho. El hecho estaba relacionado a otra persona, sobre cuentas, sobre temas que tenían que ver con Juan, y que no tenía nada que ver con Pineda. ¿Y yo qué hice? Salí públicamente y públicamente dije, como acusador, como después lo hizo la propia Fiscalía, como lo hizo el Ministerio Público, como procesaron a la otra persona y como condenaron a la otra persona,
me tocó porque sentía que debía hacerlo. Yo podía quedarme callado, yo podía agarrar y decir, no sé nada, que la fiscalía investigue, pero no, porque yo sentía que mediáticamente ya se le había hecho algún tipo de tema a la imagen del diputado, que ojo, cualquier otro tema que él tenga o no tenga, eso es un asunto de él. Yo estoy hablando de este caso en particular. En este caso en particular, yo podía tener la certeza de que no estaba relacionado a Raúl Pineda. Y así lo dije públicamente, siendo acusador. Y se siguió las investigaciones, se agarró a la persona y se condenó a la persona responsable. Yo puedo recordar casos en donde yo he participado como abogado ahora defensor. Y es una anécdota que yo tengo y la guardo porque escuché a Lucy Molinar decir la vez pasada y al ministro Enríquez, Roberto Enríquez, decir que en un peculado habían vinculado a cerca de 50 personas como si fueran parte de un grupo. Y esto me trajo a mí una cuestión a la memoria que realmente la guardo, porque fue el día que hicimos el caso de la Caja de Ahorros. Yo venía caminando con Pipo Virsi hacia la audiencia, en donde tenían vinculados como a 22 o 26 personas, no recuerdo ahora exactamente. Y nosotros vamos caminando en ese pasillo que daba hacia el juzgado 14. Yo le digo tío de cariño, y es tío, le digo, me dice él a mí, oye, esto está lleno de público. Y le digo yo, tío, eso no es público, eso son las otras personas que ha vinculado el Ministerio Público. Oh, estás loco. Y es que eso me daba a mí, no solamente eso, es que ellos decían, como si se hubiera hecho un peculado, con gente que Pipo Virsi ni siquiera conocía. O sea, no sabía ni quiénes eran. Y esto lo he visto yo casos como las de los buses. Tienen un caso con 800 personas. Ustedes pueden imaginarse el tamaño de aberración que es eso, de insinuar que pueda haber un grupo criminal de 800 personas y que esas 800, eso sería como la FARC. O sea, que esas 800 personas se pusieron de acuerdo para hacer el tema de los buses, de un peculado de los buses, tal y cual. Miren, no tienen idea de levantar una teoría del caso. Y por eso se le caen los casos. Porque cuando a mí me dicen que 50 personas se pusieron de acuerdo para hacer un peculado, y me mencionan a una secretaria del PAN, y me mencionan al chofer, y me mencionan al que cuidaba la bodega, y me mencionan a 4 ministros, y me mencionan a 2 directores, y al que lava los perros, y resulta ser que ni se conocen entre sí. Y ustedes van a buscar, ok, ¿cuánto se ganó el ministro? No, a ellos no le hemos visto ningún pago a ninguno de los 4 ministros. Ok, ¿cuánto se ganó el que lavaba los perros? No, ese tampoco. ¿Cuánto se ganó el que tenía que ver con la secretaria? No, tampoco. Y de repente eso queda en 2, 3 personas, que a lo mejor alguno de ellos sí hizo algún tipo de negocio. Pero yo les garantizo a ustedes que ningún acto en donde se va a hacer un peculado lo hacen 45 personas, ni 50 ni 51. Y de esa misma forma, porque es que el tema delictivo no pudiera ocurrir así, no pudieran venir 57 personas a agarrar y decir, lo que pasa es que, ¿y sabe qué? ¿Por qué no traficamos droga? Ustedes se imaginan 57 personas cómo pudieran guardar el secreto durante tanto tiempo. 57 personas. Entonces van a haber muchas personas ahí que no van a salir con responsabilidad, como otros que sí van a salir con responsabilidad. Y vuelvo y digo, felicito al Ministerio Público por hacerlo. Pero los jueces tienen que revisar personalmente cada medida. Hoy yo estuve en una audiencia que fue la audiencia de la vacunación, en donde a mi representada le pedían incluso la detención formal. El Ministerio Público estaba solicitando la detención provisional de mi representada. Por supuesto no se la dieron. Pero lo que a mí me llamaba la atención, y esto, procurador, sus fiscales tienen que hacer coherencia. Ellos procesan a una persona y el cargo que le ponen a la persona es estafa. Usted estafó por las vacunas. Le pusieron el cargo de falsedad. Usted falsificó papeles en donde se hacían ver que esto tenían una
una autorización estas vacunas por parte del Ministerio de Salud. Usted ejerció ilegalmente la profesión porque usted se hizo pasar por médico. Y usted básicamente corría estos cuestiones en grupos de WhatsApp que decían Pfizer Vac, como para localizarlo. Y nosotros entendemos, no es que no lo entendemos, que pudo haber una violación a la ley administrativa y que pudo haber incluso una sanción de multas, podemos saber esa cuestión. Pero yo no puedo pensar que una persona que lo que quiso hacer en su momento dado fue vacunarse ella, o sea, vacunarse para sí, no participar de nada ni hacer nada sobre ningún tema de vacunación, el Ministerio Público le quiera pedir 15 años, diciendo entonces, la contratesis de eso sería decir que esta persona tenía conocimiento. Si esa persona no fue por error y no fue por conocimiento, entonces ¿cómo tú al otro lo procesas supuestamente por andar engañando, por andarse haciendo pasar por doctor, por andar usando tarjetas falsas? Entonces no hacen coherencia, pero vamos a decir que ellos quisieran investigar y que tienen todo el derecho de hacerlo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Mi representada ha ido al Ministerio Público 3 veces voluntariamente, ha llevado su celular para mostrar cómo la contactaron y cómo fue ese tema, los pagos que se hicieron, cada persona que ella sabe que se vacunó, todo eso lo ha hecho. Entonces, ¿para qué ordenar una detención? Para satisfacer un poco el hambre de los medios de comunicación de cierto sector, que no sé, porque esto es cuando le llega a uno, es que de verdad la gente dice, debería haber un debido proceso. Yo tengo 20 años ejerciendo la profesión y a mí me duele ver que casi todos los días, durante 20 años, tengo una persona que me dice, Alfredo, yo no puedo creer que esto era así. No puedo creer que el sistema funcione así. Y gran parte es por la desorientación de las personas. Porque si yo les digo a ustedes, van a soltar, eso fue otro caso que también tuve, el de los 2 muchachos del Banco General en el homicidio. A esos muchachos, el juez había hecho una audiencia de 6 personas, a los 2 que yo representaba, los suelta. Y el titular del periódico del día siguiente fue, sueltan asesinos del Banco General. Fueron incapaces de decir, sueltan a 2 personas a las que no le encontraron ningún tipo de vínculo. Pasó un mes y el representante del Banco General, la representante de la Fiscalía, la representante de la familia de la persona que había fallecido, tuvo que decir, no les queremos presentar cargos de homicidio a esa persona porque esa persona no tenía que ver con eso. Pero producto del tema mediático estuvieron detenidos un mes. Y un mes puede parecer poco, como puede parecer poco la detención del joven Miguel Almanza. Pero ese tipo lo acabaron por un par de semanas, en donde lo trataron de homicida, en donde lo tuvieron detenido en la peor cárcel, un muchacho de 18 años. Y aquí la verdad es que yo en algún momento he pensado que realmente, aunque sea en un baño, para no meterlos en la cárcel, a los jueces y a los fiscales hay que meterlos en el espacio de un baño por, qué sé yo, 15 días, 30 días, ¿será que aprenden? Y entonces ellos verán qué es que te retiren de la familia, qué es que te agarren y de salida de manera automática empiecen a estigmatizar, qué es lo que te quiten el trabajo, qué es lo que tú puedas perder a tu vivienda porque no puedes pagar la hipoteca porque te metieron adentro, qué es lo que tú tienes que agarrar. Y miren, son tantas cosas que pasan en el lado humano. Y este es un llamado que yo hago a todos los medios de comunicación y a todos los abogados, al Colegio Nacional de Abogados. Este no es un tema para pronunciarse de manera tibia, ni suavecito, ni sí es que deben hacerse. No, hay que ser beligerante y hay que ser fuerte y hay que traer cada caso en donde la justicia haya hecho eso, con la foto de cada uno de los fiscales que se prestó. Aquí yo sigo diciendo, Tania Sterling, Adesio Mojica, ahorita mismo están en un lado, pero esa gente no reparó para poner las caras en los PowerPoint de miles de personas en los medios de comunicación diciendo que tenían un delito probado. Y hoy día ellos aspiran a tener un debido proceso y yo quiero que lo tengan. Yo quiero que ellos tengan un debido proceso. Yo se los voy a proteger incluso ese debido proceso, porque yo creo que Panamá necesita cambiar su mentalidad. Nosotros no podemos tener un país
en el que cuando 4 personas de los medios de comunicación que no han visto un caso, que no conocen las interioridades, empiezan a pedir destituciones, presos, pónganlo. Y como no lo hagan, el que es corrupto es el juez, o el que es corrupto es los magistrados. Nosotros, los que ejercemos la profesión, tenemos un deber. Y los que ejercemos algún grado de comunicación en los medios de comunicación, otro deber. Y es orientar. Y yo, no sé si para fortuna o para daño, pero lo hago con el mayor cariño y aprecio. Y yo trato de compartir mi conocimiento y ponerlo de la mano de ustedes. Si ustedes deciden si yo estoy equivocado o no. Pero nosotros no podemos seguir con una justicia que en vez de llevarse en los tribunales, se lleva en los medios de comunicación. El día que alguno de esos que está a tambor batiente solicitando cómo es que no lo agarran y no lo condenan, ¿verdad? Ese es el día que esa persona va a entender el valor de lo que es el debido proceso. Yo les prometo que aquí yo voy a ir presentando caso por caso, fiscal por fiscal, y lo que esa persona pasó durante años cada persona, hasta que yo vea que tenemos un país que está dispuesto a entender que los derechos humanos no están de adorno y que están hechos para proteger al inocente y no para proteger al culpable dentro de un caso penal. Así los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.